Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Pobreza franciscana es el nuevo concepto y nueva etapa anunciada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No nos queda claro si para el gobierno o para el país, pero sí anuncia recortes en sus viáticos de gabinete, menos gasto corriente, aunque por otro lado proyectos insignia de su mandato han subido en sus costos iniciales, es decir, se percibe una inversión desorganizada que resulta de pronto en despilfarro. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta medida? Hay sectores que lo toman incluso con susto, como un riesgo en el camino de gobierno. Adelanto que de todas maneras ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana. Max Kaiser es especialista en temas de integridad y combate a la corrupción, analista político, columnista en importantes diarios nacionales. Te vemos, Max. Bienvenido. Es un gusto estar contigo, Enrique, y con todo tu auditorio. Bueno, de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, ¿cuál es lo fundamental de este planteamiento oficial? Porque entiendo que no es una ocurrencia, es un plan en forma, ¿cierto? A ver, yo soy muy crítico de este tema. Yo creo que no es ni una ni otra. Es, digamos, parte de un discurso de un gobierno que pretende ser diferente al anterior. Déjame ponerle el contexto a tu auditorio. El gobierno anterior, el gobierno de Enrique Peña Nieto, era un gobierno que se caracterizaba por ser un gobierno superfluo, de mucho gasto, de mucho lujo, viajes, etcétera. Y este gobierno pretende caracterizarse por algo completamente diferente. Y desde el principio nos dijeron que la austeridad republicana iba a ser un gobierno que gastaba poco en lo no esencial y gastaba en lo esencial. Y hay que reconocer que este gobierno ha destinado cantidades muy importantes de recursos a proyectos sociales, a programas sociales. Bajaron sueldos de servidores públicos, dejaron de hacer viajes, dejaron de hacer muchos gastos que tienen que ver con el manejo de las oficinas. Pero en realidad la austeridad no existe. Es decir, este gobierno tomó el presupuesto de egresos de la Federación en 2018 en alrededor de 5.3 billones de pesos y hoy van el presupuesto de este año que se ejerce en 2022 es de 7 billones de pesos. Solo, Enrique, en los 3 proyectos de infraestructura más importantes de este gobierno se están gastando alrededor de 1 billón de pesos. 500 mil millones de los cuales son de más, es decir, están por encima del presupuesto. Los 3 proyectos han duplicado el presupuesto. Las pérdidas de Pemex son históricas, las pérdidas de la CFE son históricas. Entonces, por más que se pueda argumentar que se ahorró algo en sueldos de servidores públicos, que es un porcentaje muy pequeño del presupuesto, que se ahorró algo en coches, en aviones, en una serie de cosas, lo que se ha gastado de más solo en estos 3 proyectos de infraestructura es de cantidades demenciales que no se compensan con esta pretendida austeridad republicana. Pero el problema además, Enrique, es que esta austeridad está muy mal entendida y colocada. Tenemos dramas gigantescos como el desabasto de medicinas, el desabasto histórico de medicinas inhumano. Nunca en la vida de este país los hospitales públicos habían tenido tantas carencias, no solo de medicinas básicas, sino de medicinas de tratamientos completos, materiales y equipo. El problema de esta malentendida austeridad republicana es que afecta a las cosas esenciales y el presidente no tiene empacho en gastar el doble en los 3 proyectos de infraestructura que son, digamos, su prioridad número 1, ¿no? Max, fue su manera de llegar, ¿no? En el carrito modesto, prometiendo vivir en su casa de siempre. ¿No ha sido congruente? ¿Qué detectas? ¿Es una estrategia o qué? Es pura estrategia, es puro discurso. Digamos, se dejó la Casa Oficial de los Pinos, en la que vivieron muchos presidentes, para precisamente vivir en una casa que no era modesta, pero era una casa que no era, lo ostentoso que podría parecer el castillo de Chapultepec, donde antes vivían los presidentes, y este presidente decidió irse a vivir al Palacio Nacional, un palacio gigantesco
que sí, no es de él, pero vive en un palacio que cuesta varios millones de pesos al mes mantenerlo y mantener a toda la gente que lo trabaja. Pero eso es lo de menos, Enrique. El problema no es dónde vive, qué hace y cuánto gasta él. Lo de menos es los miles de pesos que se ahorra en no utilizar el avión presidencial y utilizar líneas aéreas comerciales. El problema es que en estos 3 proyectos de infraestructura se está gastando de más 500,000 millones de pesos, más de lo presupuestado. Quiere decir que $500 billion de pesos es lo que por lo menos debería de ahorrarse en este pretendido concepto de la austeridad republicana si quisiéramos en realidad ahorrar algo. En realidad no nos estamos ahorrando absolutamente nada los mexicanos y nos sale muy caro porque en las cosas más importantes, que es la salud, la educación y demás, se están haciendo ahorros que no se deberían de hacer. Es un discurso, dice Max, y he escuchado argumentos de analistas que pretende AMLO ahorros para lograr sí o sí sus proyectos emblemáticos que por gestión deficiente, bueno, se han encarecido. ¿Hay razón ahí? Absolutamente, porque además son 3 proyectos que fueron pésimamente mal planeados, acelerados por efectos políticos para que pudiera inaugurarlos. Los 3 proyectos, Enrique, fueron adjudicados prácticamente todos sus contratos por adjudicación directa o invitaciones restringidas. En ninguno de los 3 proyectos ha habido licitaciones públicas y abiertas. Esto ha generado cualquier cantidad de riesgos de corrupción, pero además, como tú sabes, cuando no hay competencia, lo que hay son contratos que se negocian en lo oscurito y que suelen salir muy caros, suelen salir más caros. Pero justo lo que dices, la prisa porque estos proyectos puedan ser inaugurados por el presidente genera sobrecostos enormes. Déjame te pongo el ejemplo del Tren Maya. El Tren Maya nos dijeron que iba a costar alrededor de 150,000 millones de pesos. Ya ahorita, Enrique, la proyección es de más de 400,000 millones de pesos. Es decir, el Tren Maya está a punto de empezar a costar 3 veces lo que nos dijeron que iba a costar y ya voló todos los plazos en los que debería de haber estado listo. El presidente acaba de inaugurar la refinería de Dos Bocas, que no ha producido un solo barril de gasolina, no lo va a producir en mucho tiempo, porque inauguró una obra negra simplemente para el discurso. Y todo se ha acelerado, todos los contratos se han encarecido porque en realidad no son obras que vayan a mejorar la infraestructura del país, sino son simplemente obras para mantener un discurso político. Déjame te pongo otro ejemplo. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles se construyó sobre las cenizas de la destrucción de otro gran proyecto, que era el Aeropuerto Internacional de México, que era un proyecto muy complejo en Texcoco, que iba a costar mucho menos dinero al gobierno porque la mayoría se pagaba con inversión privada. La sola cancelación, Enrique, nos va a costar a los mexicanos durante mucho tiempo alrededor de 200,000 millones de pesos en gastos no recuperables, en cosas que se le tuvieron que pagar a las personas que ya habían invertido para destruir un proyecto que allí está abandonado. 200,000 millones de pesos que tenemos que sumar a los 500,000 millones de pesos que van a costar extra. Imagínate, estamos hablando de 700,000 millones de pesos que nos ha costado, estos 3 proyectos que no se compensarían con ningún tipo de austeridad. Estamos platicando con Max Kaiser sobre este nuevo concepto en México, la pobreza franciscana. Más allá de la incongruencia, AMLO llama a que no te compres más de un par de zapatos y veíamos a uno de sus hijos en una mansión en Texas. ¿Algún riesgo para la forma de gobierno del país o lo venidero? Vamos, por ejemplo, inversiones del exterior. Son las peores señales que se pueden dar. Imagínate, los contratos del Aeropuerto Internacional de México que se construye en Texcoco, básicamente la mayoría, los más importantes, se habían hecho por licitación pública. Y entonces las señales, en México se pueden tumbar proyectos y tumbar contratos por el capricho de un presidente. Esa es la primera señal pésima. Pero la segunda señal que mandan los otros proyectos de infraestructura, Enrique, es que en este país se necesita conocer al gobierno en turno, tener relaciones con el gobierno en turno, porque no se licitan los grandes proyectos, se hacen por adjudicación directa, y entonces tienes que tener relaciones especiales con el poder en turno para poder entrar a los grandes proyectos de infraestructura. Otra pésima señal. Y la otra pésima señal es que este gobierno está listo a violar cualquier ley, la ley de adquisiciones, la ley de obra, las leyes de presupuesto, para ir más allá
de los presupuestos y para tratar de compensar los tiempos para, digamos, ajustarlos políticamente. Son tres muy malas señales para inversionistas de países desarrollados que les gusta invertir en un país donde la ley se aplica, donde la autoridad se ciña a la ley, donde la competencia es la que define quién va a generar los grandes proyectos. Y una señal más es que en este país dos de los proyectos más importantes los está construyendo el ejército, los está administrando el ejército, el aeropuerto Felipe Ángeles y parte del Tren Maya. Y entonces yo creo que esto es una señal muy difícil de entender para inversionistas de países desarrollados que tienen que venir a tratar con el ejército mexicano para hacer una obra de infraestructura. Es una cosa muy difícil de entender para personas que no viven en un país como el nuestro. Sí, recordé Compranet, este sitio que conoces muy bien para transparencia en adquisiciones, proveedores, licitaciones y que prácticamente ya dejó de funcionar, de ser eficaz porque pues no es una herramienta que consideraron adecuada en esta administración. Por último, ¿hay más pobres en México? No quiero comprometerte con este dato. En esta administración, a comparación de la anterior, por ejemplo, Max. Sí, absolutamente. Hay un dato duro que salió el año pasado de las autoridades encargadas de medir la pobreza. Hay 3.8 millones de pobres nuevos en los primeros 3 años de este gobierno. Y hay datos durísimos, Enrique, como por ejemplo que hay los pobres de este país que utilizaban de manera más importante el sistema de salud pública a través del Seguro Popular, que este gobierno canceló. 18 millones de las personas más pobres en este país se quedaron sin acceso a la salud. No tienen hoy acceso a la salud porque el gobierno canceló el Seguro Popular, lo trató de sustituir por una cosa que se llama el INSABI, que nunca funcionó. Y entonces no solo hay más pobres, sino ahora los pobres que están en situación de enfermedad y de falta de salud no tienen en dónde atenderse. Entonces, si este gobierno abandonó a los que prometió cuidar primero. Max Kaiser, especialista en combate a la corrupción, en ética, muchísimas gracias por esta plática. Es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias a ti.